Leemos, hermanos, la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Job, en el capítulo número 2. Job, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Bien, leemos entonces el versículo número 6, que dice: Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Solamente eso. Puede sentarse, por favor. Hermanos, creo que todos los que estamos aquí conocemos algo de los sufrimientos, de los padecimientos que encontramos en la vida. Es decir, no necesitamos necesariamente tener una vida perdida, alejada de Dios, una vida llena de pecados como para experimentar el sufrimiento, para experimentar el dolor. Cada una de esos detalles, el dolor, el sufrimiento y los padecimientos, vienen a ser parte de nuestra existencia. Es decir, independientemente que nos portemos bien, que nos portemos mal, el ser humano va a sufrir esa realidad en su vida. Llegará momentos donde, por más que nos cuidemos, nuestro cuerpo se va a enfermar. Llegará el momento donde vamos a enfrentarnos a desilusiones, a engaños, a padecimientos producto quizás de la economía. Es decir, ninguno de los que estamos aquí está exento de experimentar el dolor. Ahora, lo que sí es cierto es que los padecimientos, el dolor, las aflicciones, las tribulaciones pueden tener diferentes orígenes. Y eso es lo que por lo menos en la palabra de Dios nosotros vemos. Posiblemente un origen sea nuestros propios descuidos. Y cuando digo eso me refiero a que muchas veces nosotros no somos personas que tenemos una vida donde procuramos el bien de nuestro cuerpo. Quizás somos descuidados para reposar, para descansar. Quizás somos descuidados en nuestra alimentación. Quizás tenemos abusos en X cosas. Y por supuesto llegará el momento donde nosotros nos vamos a enfermar. Entonces, en ese sentido, la enfermedad que pudiéramos estar atravesando es producto de nuestras propias faltas, de que no somos prudentes, de que no nos cuidamos, de que no aplicamos esos detalles que pueden servir para preservar la salud de nuestro cuerpo. Pero también es cierto que habrán otro tipo de padecimientos, de dolores, de tribulaciones, que no necesariamente pueden ser un descuido en ese sentido como lo acabo de mencionar. Quizás sea el pecado en nosotros que nos lleve a tener una vida licenciosa, una vida donde no reparamos en las consecuencias. Y al no reparar en las consecuencias, por supuesto que llegará el momento que vamos a comenzar a cosechar todos esos descuidos nuestros. Si tenemos una vida sin temor a Dios, una vida libertina, si tenemos una vida donde trasnochamos, donde formalizamos relaciones sin conocer suficiente a la persona, las consecuencias serán los conflictos que van a venir a futuro. Conflictos de falta de atención, de comprensión. Y todo eso va a producir dolor, va a producir tribulaciones en nuestra alma. Una persona que está
en conflicto, digamos, en una relación matrimonial, no puede ser una persona que está en paz consigo mismo. Los conflictos del hogar harán que viva tensa, que viva en una situación de malestar, de incertidumbre, y eso le va a afectar a la postre. Pero también es cierto que muchas veces hay padecimientos y situaciones que Dios mismo los permite, es decir, están dentro de lo que nosotros pudiéramos llamar los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y eso, hermanos, es muy claro, es decir, nosotros no solo padecemos porque nos portamos mal, no solo padecemos porque somos descuidados con nuestro cuerpo, pudiéramos llegar a padecer porque en los propósitos eternos de Dios, Él persiga algún tipo de enseñanza, de lecciones en nuestra vida. Y este era el caso, por ejemplo, de Job, que es un personaje muy conocido en la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que este es el caso de Job? Porque la misma palabra nos dice que Job era un varón temeroso de Dios, que Job era un hombre que vivía justamente, que era un hombre que no tenía una vida licenciosa, sino por el contrario, era recto en su forma de proceder, era muy conocido en su tiempo, era un hombre respetable. Y la misma palabra de Dios nos dice que cuando sus hijos hacían fiestas, después de esas fiestas Job venía y ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, por si acaso sus hijos hubiesen pecado delante del Señor. Eso entonces nos da a nosotros una idea que Job no era una persona descuidada en el sentido espiritual. Eso nos da una idea de que Job era un personaje muy consagrado al Señor. Pero resulta que nosotros sabemos perfectamente que Dios permitió una serie de pruebas, de azotes, de tribulaciones, de padecimientos en la vida de Job. El problema nuestro es saber el por qué Dios permite situaciones dolorosas en nuestra vida. Porque nadie quisiera sufrir, nadie quiere padecer. Quisiéramos aprender la vida por el método fácil, por el método sencillo. Pero como no se trata de nuestros gustos, sino se trata de lo que Dios dictamina para nosotros los seres humanos, entonces dentro de los propósitos sabios de Dios, Él permite el dolor, el padecimiento, porque a través de eso nosotros vamos a crecer en la vida. Ese es el propósito de Dios. También es cierto que podemos llegar a padecer por Satanás, por el enemigo. Y eso así lo enseña la palabra. Satanás es el enemigo de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos una idea de lo que significa Satanás, y llamado por diferentes nombres en la palabra de Dios. Y sabemos que Satanás, como dice la Escritura, es el padre de la mentira. Y que Satanás ha venido para matar, robar, hurtar y destruir a las personas. O sea, todos sabemos que Satanás es un ser espiritual que se ha convertido en el enemigo de Dios y en el adversario nuestro, y se viene a convertir en el acusador nuestro. ¿Por qué acusador? Porque la función que la palabra de Dios nos presenta es que Él nos acusa delante de Dios por nuestra conducta, por nuestra vida, por nuestras acciones. Satanás ha venido a querer destruir la vida del ser humano. Y de eso, hermanos, es que yo quisiera esta tarde hablar brevemente. El pasaje, el versículo que hemos leído, es un versículo que casi no nos dice mayor cosa.
que para poderlo comprender quizás necesitamos haber leído todo el libro de Job, o a lo menos haber leído el primer capítulo y luego el capítulo número 2. Pero lo que estaba sucediendo es que el Señor permitió que la vida de Job fuera probada. Por eso es que dice la palabra que en un momento determinado Satanás se presentó delante de Dios. No vamos a explicar cómo es eso y por qué, sería en otra ocasión. Pero resulta que el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Es un varón recto, justo, temeroso, apartado del mal. Entonces viene Satanás, y por eso yo decía que es el acusador. Entonces viene Satanás y le dice: claro, ¿cómo él no te va a tener temor si tú le has rodeado, si tú lo has bendecido, si le has multiplicado todo lo que él ha hecho? Pero entonces viene Satanás y le dice: quítale lo que tienes, y entonces verás si en verdad él permanece con esa integridad. Es así como la palabra de Dios le dice: él está en tus manos. Quítale lo que tú quieres, haz con él lo que tú quieres, pero presérvale la vida. Entonces, lo primero que Satanás hace es comenzar a quitarle aquellas cosas materiales que usted lo sabe perfectamente. Comenzó a quitarle sus ovejas, su ganado, sus camellos, los siervos, sus propios hijos. Las propiedades fueron quemadas. Es decir, comenzó a arrancar, a quitarle todo aquello que de alguna forma hacían la vida de Job mucho más tranquila, mucho más fácil. Aquellas cosas que hasta cierto punto le daban prestigio, le tenían en una posición social, pues la escritura dice que era uno de los más nobles en su tiempo. La idea que podemos ver nosotros en el libro en sí es que el Señor quería que Satanás viera la integridad de este hombre. Es decir, que Job tenía convicciones, que Job tenía una fe que no había sido producto de la emoción, sino más bien era una fe que había sido producto de una relación con él. Y esa relación hacía de que Job fuese un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre recto. La otra gran lección iba para con Satanás. Y la lección era que Satanás llegaba hasta donde Dios lo permitía. Porque así sucede. Satanás no puede obrar más allá de la autorización de Dios. Satanás es el padre de la mentira. Satanás, como ya lo expliqué, se viste como ángel de luz. Satanás ha causado una serie de destrozos, de desgracias, pero él va a llegar hasta donde Dios le permita. Es decir, hay un límite en el cual Satanás actúa. Y si Dios dice: no pasas de aquí, no va a pasar de ahí. Pero lo que me llama la atención a mí es lo que este versículo dice. Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba estar en las manos de Satanás? En verdad, ¿qué significaba eso? ¿Cuál era la idea? Para tener, hermanos, una idea de lo que significaba lo terrible que es estar en las manos de Satanás, tenemos que conocer el carácter de Satanás. Y solamente basta darle una ojeada a la palabra de Dios para aumentar a lo que ya he mencionado acerca de Satanás, que es el padre de mentira,
que ha venido para hurtar, robar, matar y destruir. Como dice la palabra, Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Satanás habla falsedad desde el principio. Satanás no solamente es eso, sino que es el mismo enemigo de Dios. Satanás, aparte de eso, es el acusador, el tentador, como también se le conoce en la Escritura, porque tienta, porque provoca al ser humano, porque lo hace a través de sus insinuaciones para que el hombre y la mujer cometa acciones de las cuales le va a llevar el dolor, la tristeza, va a sentirse miserable. Satanás, aparte de eso, la Biblia habla de él que es un castigador. También se habla de Satanás como el mal, como la muerte. Entonces, caer en las garras de Satanás no era sencillo. O sea, el que el Señor le dijera a Satanás: está bien, está en tus manos. O sea, eso no era fácil. Está en tus manos, haz de él lo que tú quieras. En otras palabras, está en tus manos, entonces encárgate, está a tu disposición. Haz con él lo que te plazca. Eso es lo que le estaba diciendo. Y si Satanás es malvado, y si Satanás es perverso, y si Satanás insta a que el hombre peque y que no repare en su conducta, imagínese lo que Satanás iba a hacer con este hombre. Ya había comenzado quitándole a sus hijos, quitándole sus cosas. Ahora se le permite todavía un poco más y le dice: está en tus manos, haz de lo que tú quieras. Y cuando nosotros leemos la palabra, lo que vemos es que Satanás hizo que naciera en el cuerpo de Job una sarna maligna que le llegó desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y luego el autor sigue relatando los padecimientos, la angustia, que agarraba un pedazo de barro y se rascaba. Era tanto el dolor, es decir, una situación terrible, una situación miserable. Y es que, hermanos, cuando yo pensaba en eso, yo hacía memoria y decía: es que en verdad Satanás lo que desea para nosotros los seres humanos es destrozarnos, hacernos pedazos, es arruinar nuestra vida, que nuestra vida se vuelva miserable, es arrastrarnos, es disminuirnos. Satanás lo que va a hacer o lo que pretende es arruinarnos, acabarnos, a separarnos de Dios, alejarnos de Dios, hacer que nuestra vida viva una vida llena de pecado, una vida llena de licencias, una vida donde lo que menos tengamos es temor a Dios, una vida donde lo que nos importe es la satisfacción de nuestros propios deseos. Solamente basta para que nosotros podamos hacer un poco de reflexión y pensar en cómo Satanás ocupa el corazón del hombre para llenarlo de odio, cómo Satanás solivianta las pasiones, inspira al odio, y una vez lo ha logrado, entonces las personas se matan entre sí, se producen guerras, producto de la incitación del mismo enemigo. Y nosotros lo sabemos a través de la palabra. Al mismo Señor Jesús lo tentó. ¿Y cuál era la idea? La idea era sencilla: que él desconfiara de la misericordia de su Padre y que entonces actuara por sí mismo, que ya no confiara en la protección de Dios, en el cuidado de su Padre, sino que él, en el poder que tenía, pudiese obrar por sí mismo. La idea era que Jesús quedara mal parado,
Por eso es que se habla de la tentación de Jesús, porque estaba provocando que fuese a producir una decepción en el corazón del Padre. ¿Qué hace Satanás con el ser humano? ¿Qué hace? ¿Qué provoca? Provoca odios, provoca rencores, provoca corazones amargados, resentidos, provoca pasiones desordenadas, provoca aquellos apetitos sexuales, provoca soberbia, orgullos, para que el hombre no se deje, para que no sea pisoteado por otros. Provoca ese espíritu de machismo, provoca esa serie de sentimientos que lo hacen a uno querer doblegar a otra persona, provoca enemistades, provoca conflictos. Eso es lo que hace Satanás. Por eso dice la Escritura que Satanás no ha abierto la cárcel a sus presos, porque lo que va a pretender y lo que va a desear siempre será tener la vida del ser humano en una condición miserable, en una condición donde cada vez lo vaya hundiendo más, lo vaya separando más y más de Dios, lo vaya debilitando espiritualmente más, lo hunda en los vicios, lo hunda en su vida de desgracia. Ese es el propósito de Satanás. Eso es caer en las garras de Satanás. Eso es estar en las manos de Satanás. Es hacer de una persona brillante opaca. Es hacer de una persona que pueda tener un gran futuro que se le acabe. Es hacer de un joven que tenga grandes talentos, sumergirlo en vicios. Eso es lo que hace Satanás. Destruye los sueños, destruye los buenos matrimonios y comienza a poner disensiones y comienza a poner enemistades, desconfianzas. Eso es lo que hace. Pero no solamente eso. Satanás nos quiere ver separados de Dios. A Satanás no le conviene que el ser humano busque a Dios. Y por eso va a tratar de desalentarnos, de desanimarnos, de poner tropiezos en el camino. Y usted sabe que muchas veces los más grandes tropiezos y los tropiezos más eficaces, a veces no es Satanás en sí, sino que son los mismos hermanos. Son los hermanos los que se encargan de echarle zancadilla al otro hermano. Son los hermanos los que se encargan de hablar, de levantar rumores. ¿Y qué hace eso? Que la pasión, que el amor, que la entrega, que el entusiasmo se vaya perdiendo y uno diga, bueno, y entonces, si yo voy a la iglesia, yo voy a gozarme, yo voy a deleitarme, pero resulta que encuentro en la iglesia hermanos que están hablando de otros, hermanos que lo calumnian, que lo critican, que lo señalan, que los menosprecian, que lo miran así con desdén, hermanos que lo ignoran, hermanos que levantan falsos testimonios. Entonces Satanás va a usar muchas veces nuestra vida para separarnos de Dios. Hay un pasaje en la palabra de Dios donde se habla de Satanás tratando de separarnos. Bueno, el caso de Pedro, por ejemplo, cuando el Señor dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Porque Pedro negó al Señor Jesús. Entonces, ¿cuál era la idea? Satanás provocando a Pedro para que Pedro dijera, yo no conozco al Señor Jesús, porque lo confrontaron. Le dijeron, tú eres uno de ellos, es que hablas como ellos. Y Pedro dice, no, yo no. Se confundieron. Como dicen que hay 7 caras iguales en el mundo, yo quizás soy la segunda de esas caras, pero yo no soy. ¿Cómo no? Tú eres uno de ellos. No.
Antes el Señor le había dicho: Pedro, Satanás os ha pedido a ti para zarandearos. Satanás nos ha pedido a ti para mecerte, para hacerte tambalear al mismo hermano. Entonces, ¿cuántas veces quizá nosotros, sin darnos cuenta, podemos venir a ser ese tipo de personas que venimos, hermanos, a hacer de tropiezo para otros? Caer en las garras de Dios, o mejor dicho, en las garras de Satanás, debo de decir, es terrible. Caer en las garras de Satanás es cruel, porque no va a querer dejarnos libre. Entonces, hermano, también hay otra forma más, y es que Satanás va a impedir, hasta donde sea posible, que una persona le busque al Señor. Él no va a querer. Entonces a la persona la va a tener atada, amarrada, agarrada, y no le va a impedir. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en aquella parábola del sembrador, donde se habla de que una parte de la semilla cayó junto al camino, otra en piedras, otra entre espinos y otra que cayó en buena tierra. Pero la que cayó en el camino, el Señor da la explicación y dice: esa es aquellos que oyen la palabra, pero luego viene Satanás y la quita de ellos. Satanás no va a querer que usted sea un creyente, y le va a poner una y mil razones. Satanás va a procurar de que usted se aleje, de que usted se aparte, de que usted no sienta motivación, de que usted se aburra, de que usted no le sienta apetito a las cosas de Dios. Satanás va a poner una serie de tropiezos y de situaciones para que usted no busque al Señor. Pero lo que llama la atención es lo que dice también este versículo en su última parte. Y lo que dice: Él está en tus manos, que dice: mas guarda su vida. Y al decir esa palabra, lo que Dios le estaba diciendo a Satanás es: te vas a llegar hasta acá, no vas a continuar más. Vas a hacer lo que tú quieras con Job, pero no lo vas a matar. Vas a hacer que él se enferme si tú quieres. Vas a hacer que él llore si tú quieres. Vas a hacer que él viva miserable si tú quieres, pero le vas a preservar la vida. Podemos estar en la garra de Satanás. Podemos tener una vida terrible, miserable. Podemos, hermanos, quizás vernos a palitos. Podemos levantarnos de una y luego caer, y después de levantarnos volvernos a caer. Pueden las cosas salirnos mal, producto de la intención de Satanás de querernos acabar, de querer destruirnos. Porque debe de saber usted que ese es el propósito de Satanás. A Satanás no le gusta que usted esté aquí, por ejemplo. A él no le parece. Él se incomoda. Y antes de que usted pudiera estar aquí, de seguro que él puso una serie de pretextos para que usted no viniera. Pero usted le ha vencido, porque así es. Por cuanto él tiene una acción, pero también tiene un límite de acción. Va a llegar, como dije, hasta donde Dios diga. Y quizás usted pudiera estar hoy sufriendo, padeciendo. Quizás hoy pudiera estar en las garras del enemigo y su vida se está siendo afectada por una y por otra situación. Pero Dios va a tener misericordia de usted y le está diciendo a Satanás: hasta ahí, no sigas más. Permite, dale respiro, porque Dios tiene control de nuestra vida. ¿Cuál es la lección que sacamos de esto? La lección que sacamos, hermanos, es que nosotros sabemos que Job tuvo que padecer.
Y la prueba de Job no terminó acá. Sabemos que continuaron, pasaron varios días difíciles, días donde Satanás se frotaba las manos y donde decía: sí, ya la hice. Ahora Dios se está dando cuenta que su hijo ahora sí ya está acabado. Y Satanás se gozaba al ver cómo Job mismo comenzaba hasta a maldecir el día en que nació. Hasta le pedía a Dios que ese día que él nació no apareciera en el calendario. Estaba tan abatido, estaba tan desesperado, estaba tan agobiado, se sentía tan mal porque las cosas no marchaban bien. Pero a pesar de sentirse tan abatido, Dios tuvo misericordia de él. Y la prueba de Job pasó. Y usted sabe que llegó el momento donde el Señor lo reivindicó, donde el Señor lo levantó. Y una vez lo levanta, entonces Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que Job estaba diciendo? Estaba desesperado, estaba en las garras de Satanás. Tenía una comprensión de cómo era la vida, pero ahora que estoy aquí me doy cuenta que aun cuando mi vida estaba hecha a pedazos, tú seguías teniendo cuidado de mí. Ahora entiendo que aun cuando me sentía solo y abandonado, yo siempre estaba en tu corazón y en tu mirada. Ahora entiendo que a pesar de que Satanás me hizo trizas y pedazos, tú seguías preservando mi vida y cuidándome. Y por eso dice la palabra que el postrer estado de Job fue mejor que el primero, para la gloria de Dios. Sí, estaba en las garras de Satanás, pero no estaba destruido. Sí, estaba siendo afectado y había comido polvo y estaba llorando y pasó meses así. Y qué terrible fue para este hombre experimentar eso. Pero en medio de toda esa realidad, después, al final, pudo sentir que Dios no le había dejado. Es que ese es el deseo de mi corazón esta tarde. Que usted pueda percibir que quizás hoy está siendo zarandeado. Quizás hoy usted ya no camine ni recto, sino encorvado. Como lo que se menciona de aquella mujer que tenía 18 años de una enfermedad que le hacía estar encorvada. Si usted se recuerda, el Señor la vio y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y aquella mujer entonces se puso firme y comenzó a alabar y a glorificar a Dios. Y el principal de la sinagoga, bien molesto, entonces reclama y dice: ¿qué le pasa? 6 días hay para que ustedes trabajen, pero el séptimo, el día sábado, es día de reposo. Hagan el trabajo en los otros días. Entonces el Señor le dice: hipócrita, hipócrita, ¿acaso el que tiene su buey por ahí amarrado no lo va a desatar para darle de beber? ¿Acaso no hacen eso? Entonces viene y le dice: lo mismo pasa con esta hija de Abraham, que por 18 años ha sido atada por Satanás, pero ahora ha llegado la liberación para ella. Amén, hermanos. Pero ahora ha llegado la liberación para ella. Quizás las cosas se han complicado para usted. Usted sea de esas personas donde se pueda sentir opresionada, donde las cosas no le salen bien, donde el enemigo se está ensañando con su vida, con su hogar, con su trabajo,
donde, como digo, usted se siente que hay una presión del mismo enemigo, que es un trato que ahí está y que insiste en quererlo hundir, en quererlo desesperar, en que no levante la vista, en que se sienta miserable, el que se hunda en la desgracia. Pero a pesar de que Satanás haga eso, a pesar de que lo tiene en sus manos, pues quiero decirle algo: hay uno que es más poderoso que Satanás. Su nombre es Cristo, el Rey de la Gloria. Pudiéramos estar abatidos, desesperados, pero no estamos acabados. Dios sigue teniendo control de nuestras realidades, y Dios sigue conociendo sus padecimientos, sus luchas. Y Dios, que todo lo sabe, también entiende que Satanás ha tratado de afectarle, de quitarle su pasión, el amor, la entrega, el compromiso. Dios sabe que usted está quizás ahí ya agonizando en su vida espiritual y ya no es quizás el mismo de antes. Dios sabe que Satanás lo tiene agarrado y usted apenitas va ahí. Pero aun cuando vaya apenitas, deje que la mano poderosa de Dios haga algo, le arranque los dedos a Satanás y usted pueda salir libre, porque Él nos ha hecho libre, como dice su palabra. Amén, hermanos. No es un mensaje para exaltar el poder de Satanás, que es lo que más he repetido en esta predicación. Es un mensaje para que nos demos cuenta que pudiéramos caer como tratos de Dios en situaciones difíciles, donde podemos interpretar claramente que Satanás no nos quiere soltar, que quiere afectarnos, que quiere destruir. No todas las cosas las provoca Satanás. Y ya lo expliqué, a veces somos nosotros mismos, nuestro propio pecado. Pero cuando se trate de Satanás, a lo que yo quiero llegar es que no va a actuar más de lo que Dios permita. Y cuando se trata de Satanás, él tiene una fuerza limitada y no le va a dejar. Dios no va a permitir que haga más con su vida. A eso es lo que yo quiero llegar esta tarde. Y el único que nos puede librar de las garras de Satanás es Jesús, el Hijo de Dios. El único que nos puede sacar de esa condición, de esos tratos, como lo hizo con la mujer encorvada, es lo que quiere hacer con nosotros también. ¿Quién puede romper las cadenas de Satanás? Nosotros no podemos. Pero la sangre que Jesús vertió en el madero, en la cruz del Calvario, cuando estaba entregando su vida, esa sangre fue capaz de romper las cadenas de Satanás. ¿Quién puede sacarlo a usted del vicio? ¿Quién puede quitarle ese corazón soberbio y ponerle un corazón humilde, de carne, sencillo? ¿Quién puede sacarlo de ese vicio secreto? Y usted dice: no, es que Satanás me tiene atado, hermano. Mire, para mí este es mi problema. Pues esta tarde Dios quiere romper esas cadenas y le quiere hacer sentir que sí es terrible estar en las garras de Satanás, pero hay un libertador, pero hay una solución, pero hay una respuesta, y sigue siendo Jesús, y sigue siendo Cristo, y no hay más. Y cuando nos encontremos en situaciones así desesperantes, es cuando tenemos que correr al Señor para que Él haga algo, para que Él pueda librarnos de la situación que pudiéramos estar viviendo. Amén, hermanos. Que Dios entonces se apiade de nosotros, que Dios nos dé de su consuelo, que Dios entonces nos haga correr a Él como después lo hizo Job, y que como Job podamos nosotros decir: Señor, en verdad yo te había simplemente oído, mas ahora mis ojos te ven. Y que podamos decir: en verdad solo tú nos puedes sacar de la esclavitud
de las garras del enemigo. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos. Yo desconozco cuáles son sus luchas, hermano. No tengo idea cuáles pueden ser sus presiones, sus necesidades. Quizás desconozca las batallas que usted está librando esta tarde. Por eso de seguro usted se puede sentir desalentado, desanimado, sin fuerza. Quizás hay una fuerza que le oprime, que le hace ser como es. Esa fuerza que le envuelve a cometer una y otra vez pecado tras pecado. Pero esta tarde Dios quiere hacer algo a favor de su vida. Dios quiere romper esas cadenas que pueden atarle. Cadenas que pueden tener diferentes nombres: odio, soberbia, orgullo, envidia, codicia, amargura, pecados sexuales, pornografía. Esas cadenas que le atan y que usted dice: yo no puedo, yo me siento demasiado asfixiado con estas cadenas que me desesperan. El Señor puede hacer un milagro esta tarde a favor de usted. Por eso esta hora yo quisiera preguntar si en medio de nosotros, hermanos, hay personas que hoy quisieran venir al Señor Jesús, quisieran entregarle su vida a Cristo, nunca antes lo han hecho, y hoy quisieran entregarle su corazón al Señor. Yo quiero invitarle, porque si usted nunca ha recibido a Jesús, yo quiero invitarle para que este día usted lo reciba. ¿Quiere hacerlo? ¿Está usted acá como amigo, como amiga? ¿Quiere venir a los brazos del Señor Jesús para que le dé libertad, para que rompa esas cadenas? ¿Quiere hacerlo? Si usted quiere hacerlo, venga acá al frente, vamos a orar por usted. Si usted quiere venir al Señor Jesús por primera vez, yo le invito para que salga de su asiento y venga acá, vamos a orar. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús, venga, vamos a hacer una oración por usted. O si usted desea reconciliarse con el Señor, si usted sabe, reconoce que su vida se ha descuidado, se ha alejado, se ha apartado de Dios porque Satanás le ha enfriado su pasión, le ha enfriado su vida, quiero invitarle esta hora para que usted se reconcilie con Él. ¿Quiere hacerlo? Venga, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, hermano. ¿Alguien más desea venir al Señor y desea ponerse a cuentas con Él, reconciliarse? Esta es la tarde que Dios ha hecho para usted. Venga. No viva bajo esas cadenas, bajo esas garras de Satanás. No. Él le quiere dar esa libertad. Venga, Dios le bendiga a esta jovencita. Alguien más que desea venir al Señor, vamos a hacer esta oración. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere usted venir? ¿Quiere reconciliarse? ¿Quiere hoy salir de esa vida que tiene? Él está invitando esta hora para que pueda acercarse a Él. Venga. Yo estoy a punto de finalizar esta hora.
precioso venir al Señor. ¿Quiere usted también hacerlo? ¿Quiere hoy permitirle al Señor que rompa esas cadenas? Venga. Señor, esta tarde te damos gracias por tu misericordia, por esas vidas que están aquí al frente. Perdona sus pecados. Señor, tú que conoces su caminar, conoces sus luchas, hoy te ruego que tomes control de ellos, que renueves sus fuerzas, su comunión contigo, Señor, que les laves con tu sangre preciosa, y que hoy sean libres de esas cadenas que les atan, de esas manos terribles del enemigo que pretenden arruinar sus vidas. Señor, que esta tarde ahora sean libres y que gocen la libertad que tú les das, Señor. Están en el hueco de tus manos y te damos muchas gracias por Cristo Jesús. Amén, Señor.